Martínez en contra. Amaya Telles en contra. Bartlett no. Fidel Herrera Beltrán, no. García Torres, no. 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 Vicente Fox no podrá viajar a Estados Unidos la próxima semana. El Senado le niega el permiso. Estamos pidiendo, exigiendo el respeto a la Constitución, no más. En unos minutos, el presidente de la República dará un mensaje a la nación. La televisión de luto. Los muertos al pozo. Y los vivos al gozo. ¿Por qué no participó Plácido Domingo en el homenaje a María Félix en Bellas Artes? Nunca he podido cantar en un reconocimiento a una persona querida que se haya perdido, y mucho menos de cuerpo presente. Mueren 13 soldados israelíes en una emboscada. La ofensiva contra ciudades palestinas continuará, afirma el primer ministro de Israel, Ariel Sharon. Termina la incertidumbre. Rosario Robles tomará posesión de la presidencia del PRD el próximo domingo. Bueno, la historia del día de hoy ocurrió en el Senado de la República. Así es, ya lo dijimos desde el momento de entrar a este noticiero. Hoy el Senado de la República le negó el permiso al presidente Vicente Fox para hacer un viaje de 3 días a Canadá, a Estados Unidos y Canadá, y a raíz de esto el presidente de la República dará un mensaje en cadena nacional a las 10 de la noche sobre este tema, fijará una postura. Desde luego lo vamos a estar aquí esperando, Ciro, pero antes vamos a ver qué fue lo que pasó en el Senado, algo que no había ocurrido nunca. El permiso fue rechazado con 71 votos en contra de las bancadas del PRI, PRD y Partido Verde Ecologista. El PAN apoyó la solicitud con 41 votos. Estamos pidiendo, exigiendo el respeto a la Constitución, no más. Nunca hemos votado en contra de un viaje del presidente. Este Senado y mi partido ha dado 111 votos a favor de iniciativas del presidente Fox en materia de política exterior. Genaro Borrego, senador priista, explicó que el motivo por el cual se le negó la salida al presidente consta de 7 puntos, de los cuales destacan que el Poder Ejecutivo ha participado en ejercicios navales militares con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, abriendo la puerta a potenciales acciones militares. Ha exhibido una política confusa respecto a las relaciones con Cuba y no ha realizado una defensa puntual de los derechos humanos de los mexicanos que radican en Estados Unidos. La senadora Silvia Hernández recordó el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que veta los derechos laborales de los migrantes indocumentados. La Suprema Corte de los Estados Unidos ha dictado un fallo contra un mexicano indocumentado que, si consideramos la manera de hacer leyes en Estados Unidos, se vuelve sumamente peligroso, porque allá el precedente se considera adecuado respaldo para continuar con la conducta fallada. Pone en riesgo a los mexicanos. Fidel Herrera Beltrán, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Pues tú votaste porque el presidente no saliera del país y bueno, estamos viendo las razones, las expuso Silvia Hernández, pero suena a política, Fidel, suena a desquite, suena a otras cosas. Es todo lo contrario, es cumplimiento de un deber constitucional, del mandato que nos dio la sociedad para, como poder y como grupo parlamentario, ser defensores de la legalidad, y es reclamar en nombre de toda la sociedad que la sociedad esté enterada de cómo se conduce la política exterior, que no es de un solo hombre, sino del Estado mexicano. Yo voté, luego de haber interpelado, por cierto, al orador del Partido de Acción Nacional, en contra de este viaje que no se sostiene
ni en su contenido. No se trata de un viaje de Estado, que es el que se realiza a invitación de otro gobierno. No se trata de un viaje oficial, que es el que se desarrolla en el marco de relaciones de gobierno. Es un recorrido, en el mejor de los casos, de carácter privado, si no es que francamente turístico, en donde no se reúnen las hipótesis que la ley señala para la autorización de este tipo de recorridos, pero que se da como culminación de una serie de circunstancias en las que el Poder Legislativo ha estado reclamando a nombre de la Nación información y claridad en la conducción de la política exterior. ¿Viaje turístico, Fidel? Prácticamente, mira, la semana anterior nosotros conocimos y votamos la autorización para que el presidente concurra a la cumbre de Río. Era el 16º viaje presidencial que se votó junto con otras 89 designaciones del señor presidente en materia de embajadores y de cónsules y de conducción de política exterior, que ha tenido todo el respaldo del PRI y del Senado para desarrollar esa tarea. Aprobamos también una ley del servicio exterior. Y en cada caso y en cada circunstancia, y sobre todo en los últimos meses, hemos estado reclamando que la política exterior se conduzca frente a la nación, frente a la sociedad y frente a un poder como es el legislativo, y en el caso específico la Cámara de Senadores, que tiene la obligación constitucional de construir y de revisar la política exterior como facultad exclusiva, con toda claridad. ¿Y qué ha ocurrido en estos últimos meses? Un acuerdo para desarrollar un llamado programa de fronteras inteligentes, que implica movilizaciones de fuerzas de seguridad que no conocemos a detalle, otro acuerdo para hacer una base de datos, la movilización de tropas para participar en ejercicios navales de UNITAS, las decisiones que tienen que ver con la no defensa de los intereses de México, de los derechos humanos de nuestros trabajadores migratorios y la ineficacia en la defensa de los intereses comerciales, lo mismo en atún. A ver, Fidel, pero curiosamente le prohíben un viaje turístico por razones políticas. Y por otra parte te preguntaría, ¿ustedes no tienen la capacidad de pedirle al presidente Vicente Fox que les dé explicaciones sobre este tema como los derechos humanos de los migrantes, que fue una decisión tomada apenas la semana pasada, esta política confusa sobre Cuba? Todos estos temas, ustedes como Senado de la República no pueden hacerlo de otra manera y lo hacen así. Lo hemos hecho. Hasta un viaje turístico, aunque sea turístico. Hemos recorrido todos los caminos de la legalidad y de la opinión pública. Hemos interpuesto 2 controversias constitucionales históricas que el Poder Judicial no ha desahogado. Hemos enviado al Ejecutivo 4 extrañamientos que ha desatendido. Hemos hecho señalamientos públicos ante los medios de comunicación y en las instancias de relación para demandar información sustantiva y básica para tomar decisiones. Y el ciudadano presidente, en una actitud que no entendemos porque no se corresponde. Por ejemplo, en el caso de Cuba iban a citar a que compareciera Jorge Castañeda y luego ustedes mismos decidieron no hacerlo. No, perdón. Él está citado oficialmente por conducto de la Junta de Coordinación Política. Previa a la invitación de la Junta a la Comisión de Relaciones Exteriores. Está citado y él hubiera ido. Ciro, Fidel, nos están diciendo que va a empezar el mensaje del presidente. Vamos a verlo. Carlos, tenemos 10 segundos. En 10 segundos vamos a ver qué dice el presidente y lo comentamos aquí. Con gusto. Fidel Herrera Beltrán, ¿estamos listos? ¿La imagen? Vamos. Hola, buenas noches. Hoy en el Senado de la República, la oposición del PRI, del PRD y del Partido Verde tomó la decisión sin precedentes de negar al presidente de la República permiso para ausentarse del país por poco más de 48 horas con el objeto de realizar una intensa gira de trabajo a Canadá y Estados Unidos. Esta grave decisión se tomó a pesar de los argumentos de los legisladores del PAN, que votaron en favor de la propuesta. La cancelación obligada de esta gira tiene efectos negativos para la promoción de los intereses de México y de los mexicanos que residen en esos 2 países. Además, constituye una descortesía ante anfitriones y autoridades gubernamentales canadienses y estadounidenses. Esta gira perseguía 2 objetivos fundamentales. El primero de ellos, fortalecer los esquemas de protección de nuestros connacionales en el extranjero, indistintamente de su situación migratoria.
El segundo objetivo era el de ampliar, atraer y detonar nuevas oportunidades de inversión y de empleos para México. En Canadá, nuestra intención era lograr la ampliación del programa de trabajadores temporales, que ha beneficiado a miles de mexicanas y mexicanos desde 1974. De haber concretado este acuerdo, habríamos sumado miles de trabajadores temporales más por año. Esto no será posible por decisiones partidistas contrarias a los intereses del país. Tanto en Seattle como en San Francisco tenía previsto reunirme con las comunidades de mexicanos para lanzar la nueva matrícula consular mexicana y promover su aceptación en otras regiones de Estados Unidos, tal y como ha ocurrido en San Francisco y en Oakland. En este mismo tenor, tenía programado sostener reuniones para fomentar el acceso equitativo de nuestros connacionales a los beneficios en materia de salud, la ampliación de servicios de educación superior y facilitar el importante envío de remesas a sus familiares. Además, deseaba establecer de manera inequívoca la posición y la preocupación de México con respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en perjuicio del mexicano José Castro y potencialmente de muchos otros connacionales. El objetivo era hacerlo directamente en Estados Unidos y en dos estados cruciales para el voto hispano, para el desarrollo económico y para la dinámica social de ese país. Esto ahora no será posible por culpa de la oposición encabezada por el PRI. Por lo que se refiere al objetivo de promover mayores flujos de inversión y de intercambio comercial con nuestros socios norteamericanos, tenía la intención de reunirme con empresarios para concretar proyectos de transferencia de tecnología de punta a México, así como una serie de inversiones estratégicas para generar empleos e impulsar el desarrollo de nuestro país. Estaba contemplada la firma de acuerdos en el marco de la Sociedad para la Prosperidad, relacionados con los programas para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que beneficiarían a las regiones de menor desarrollo en nuestro país. Asimismo, estaba contemplado participar en la conferencia anual de líderes gubernamentales convocada por la empresa Microsoft y por su presidente, el señor Bill Gates. Finalmente, pretendía atestiguar el inicio de los trabajos de un grupo de expertos mexicanos, estadounidenses y canadienses encaminado a reflexionar sobre el futuro comunitario de Norteamérica y los pasos que habría que considerar para instrumentar esta ambiciosa visión de futuro. Mi gobierno acatará, como lo marca la Constitución, la decisión adoptada en el Senado de la República. Sin embargo, todo lo anterior no será posible porque hay quienes, por falta de visión y por anteponer sus intereses partidistas sobre los de la nación, no desean que México progrese. Tal parece que la oposición se ha empeñado en que mi gobierno no cumpla con el cambio por el cual ustedes votaron. Independientemente de nuestras diferencias, ratifico ante ustedes que mi gobierno está abierto al diálogo para lograr los acuerdos que pongan a México al día y a la vanguardia. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Bueno, pues el mensaje del presidente Vicente Fox, y de entrada, Fidel Herrera, ¿alguien aquí está mintiendo? ¿O miente el presidente Fox o están mintiendo los senadores del PRI? Él dice, vamos a una intensa gira de trabajo. ¿Miente el presidente de la República? ¿Era una gira turística? Yo creo que todas estas cosas las agregó a partir del momento de la decisión. Perdón, Fidel, una pregunta. Tú dijiste aquí que era una gira turística, el presidente de la República en cadena nacional está diciendo intensa gira de trabajo. Yo lo llamo mentiroso.
Yo digo que el Ejecutivo no se conduce con verdad, está faltando al principal aspecto ético y de moral social, que es decirle la verdad a la sociedad. Todos estos elementos de información no los dispuso el Ejecutivo a la orden del Legislativo y son sobrevivientes. ¿Qué decía lo que les mandó Fox? Exactamente. Simplemente el requerimiento para realizar una serie de reuniones con indocumentados mexicanos. Bueno, eso podría ser motivo suficiente si el gobierno hubiera sido consecuente con lo que hemos reclamado, defender los derechos de los mexicanos. Pero este viaje era más bien una expresión, como ahora lo vemos, de carácter electoral. Él mismo subraya ahí. No, él habló fortalecer esquema de protección. Él dio dos elementos: fortalecer esquemas de protección, ampliar y detonar nuevas inversiones. Sí. ¿Es realmente el fondo del viaje, Fidel, o esto es una cuestión política y no tiene nada que ver con lo que el presidente dijo? No es de personas, y mal hace el jefe de la nación en personalizar, partidizar y agredir a los opositores. La nación quiere acuerdo, no queremos un ejecutivo camorrero y ofensivo. Debemos conducirnos en términos de lo que reclama la nación. Tenemos todos los argumentos para echar abajo uno por uno todos los puntos. Bueno, aparte del viaje, lo que ahora ha señalado, yo esperaba que el presidente iba, como es la responsabilidad de quien ejerce el mando, a hacer un llamado al acuerdo, a la construcción, y lo que hace es el planteamiento de carácter cesarista, apelar a la población para descalificar a uno de los poderes de la Unión, el Congreso. Eso no se vale. Fue muy claro, hay que decir, Fidel, que fue muy claro, porque dijo, esto está encabezado por el PRI, y además, si mi gobierno no logra el cambio, esto tiene nombre. A ver, esquemas de protección, dijo, ¿cuál esquema de protección si frente a la agresión de los derechos humanos de 8 millones de indocumentados, una simple notita tenue de nuestro embajador en Washington y hoy se pronunció pero Santiago Krill? Ni eso es suficiente. Habría que ir a la Organización Internacional del Trabajo. Y habría que ir rápido, al día siguiente. Habría que ir. Hay vidas en peligro, hay una situación. Vamos a defender los derechos humanos en el Caribe y en todo el mundo y no los vamos a defender a los mexicanos. Se reunieron 15 minutos con unos disidentes. Yo entiendo, a lo mejor los compañeros del PRD, algunos de ustedes tienen una fascinación por la dictadura de Yo no lo Castro, tengo, y yo creo que allí en Cuba hay cosas muy delicadas. ¿Qué otra cosa se ha dicho sobre derechos humanos? No mucho más que eso. Hay muchas Castañeda ha dicho hasta la saciedad, no hemos fijado posición sobre nuestro voto en Ginebra. Bueno, y no podría, porque no es el voto de Castañeda ni de Fox. Entonces, a lo que estamos ustedes ya lo convierten en un asunto, en un asunto que está defendiendo derechos humanos. Y aquí está, como el presidente está concurriendo al llamado a la sociedad, aquí está la sociedad, a los mexicanos. Ellos son los que deben determinar, porque lo que todos queremos es una política exterior que se refleje en condiciones de vida de México y una auténtica defensa de los intereses de la nación. A mí no me interesa Cuba ni los Estados Unidos, a mí me interesa México. Fidel, nada más, porque, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo como periodista entender. Tú dices que miente el presidente. Yo digo que lo miente, dices, tú eres un senador de la República. Reto con toda la responsabilidad miente el presidente, ergo el presidente es un mentiroso. En este caso específico lo es. El presidente dice la culpa de que no vaya a Estados Unidos es de la oposición encabezada por el PRI. Y tú dices, es una agresión al Congreso. Yo te diría tú le puedes decir mentiroso al presidente, y si el presidente dice, esta oposición la encabezó hoy el PRI, es una agresión. A ver, te voy a dar dos elementos. Es muy raro, Fidel. Eso muy raro. Es una lógica, y te voy a dar dos elementos de práctica parlamentaria. El Partido de la Revolución Democrática estaba proponiendo que el dictamen no se dispensara en su segunda lectura y que se transfiriera al debate del jueves. El PAN no lo aceptó. Y después en el debate, el PAN tiene excelentes senadores que conocen el reglamento, había un procedimiento conforme al cual el voto se traduciría en devolución del dictamen a las comisiones y no hicieron uso del dispositivo. Ellos provocaron... ¿Pero por qué lo provocaron? ¿Porque presionaron? No, yo creo que hay una actitud ahí de arrogancia, de petulancia, de autosuficiencia y de autismo que ahora revelamos en un mensaje que yo esperaba en otros términos. Estaba con la mejor disposición. Fidel, soy de las partes blandas del partido que busco un acuerdo en función de los intereses de la nación. Pero un jefe de gobierno no se puede conducir como lo hizo ahora el señor presidente Fox. No nos propuso nada. Y el Congreso nada. Sí, es la primera vez en la historia. El Congreso sí se puede conducir así. Es la primera vez en la historia que se utiliza esto. Que tú sabes muy bien la historia de este artículo. Bueno, no es la primera vez a fondo. Mira, el año pasado, la oposición, el gobierno impidió que la oposición votara en contra de un viaje de Estado del presidente Cedillo. Bueno, en 2000. Pero hubo procedimientos.
Y lo que ocurre aquí es que han desplazado a la política y al oficio en la conducción de la cosa pública. Todos. Yo creo que aquí hay un llamado a la reflexión y que esta decisión deba ser un punto de partida para la recomposición de las relaciones políticas del gobierno, de los partidos. ¿Le quisieron dar una lección al presidente? No, al presidente no se le enseña tampoco. Esto no es personal, esto es de la nación, de sus intereses, y en función de ella nosotros actuaremos con toda la disciplina, con toda la humildad que sea necesario, pero no con la petulancia. A ver, Fidel, eso aportó, el hecho de no dejar al presidente salir, ¿en qué le aportó a la nación más allá que el presidente? Pues tendrá que hacer unas llamadas telefónicas para decir, el Senado no me dejaron salir. ir, no me dejaron ir. Están las cosas ahora de esta plantea manera. otra cosa mentirosa, no ofendimos ni al pueblo, ni al gobierno de Canadá, ni Estados Unidos, no lo invitaron los gobiernos, no era un viaje oficial, él ahí miente, dice, un viaje oficial, no visitaba Washington ni Ottawa, o no son las capitales federales. Pero alguien bueno, invitó, a ver, Fidel. yo lo que esperaba del presidente era un reclamo y una vía de solución, no un pleito. Ya no la hay, y tú no? sabes Siempre muy bien, la habrá. tú sabes En muy bien, política, 30 y tantos, 40 años en la política, ya sabes muy bien cómo vienen las cosas a partir de mañana. Siempre hay soluciones y la nación reclama acuerdos, no pleitos. Pues y a ver, aquí hay que hacerlo sí, por el bien de aquí México. sí, quién es ya no digamos el valiente, quién tiene el talento y la imaginación política, sea del Ejecutivo y sea del Legislativo. La mayor responsabilidad la tiene el que gobierna, y el que manda tiene en términos de su cuando ellos responsabilidad. gobiernan, ustedes dicen, gobernamos todos, tienen que ser políticas de Estado, hacer nuestra parte, Ciro. Pero mira, el que sigue traen principios... un discurso muy raro, Fidel, muy apegado a nuestra muy historia, a nuestro presente y a futuro. Fidel. Si se condujera la política exterior como señala la Constitución, no habría problemas. No había estas cosas anecdóticas de la muralla china o del arreglo de las Coreas o esas cosas anecdóticas. Fidel. No, vamos a lo de fondo. ¿Tú crees que ir a lo de fondo fue prohibir el viaje? Es que esa es la pregunta. Sí, claro, es cumplir con un deber, es muy de fondo, yo estoy convencido. Y yo creo que esto debe servir como un punto de arranque para recomponer las relaciones descompuestas del gobierno con los partidos, del gobierno con el Congreso y con la sociedad. Lo veremos en los próximos días. Pero ¿qué hace nuestro jefe de las instituciones nacionales? Lejos de llamar al acuerdo, puras arrojamientos de culpas, y hasta allá un saludo donde dijo, a Seattle o no sé cómo dijo. Bueno, tampoco los perredistas y priistas, todos son nadie está exento de responsabilidad. Todos hagamos nuestro esfuerzo en todos los sentidos y en todos los campos, hasta en los medios de composición. Ojalá. El país requiere un acuerdo político nacional real. Por lo pronto, mira la tensión que ha generado el Ejecutivo y el Legislativo. Responsabilidad del presidente. Ellos y el Ejecutivo dicen que son Bueno, ustedes y así no los vamos a pasar. Y el país, el país sabe, ya no hay un país de niños. Aquí hay un país de adultos. Los niños son brillantes también, ya los tenemos, pero este país está más informado que nunca y sabrá valorar y poner a cada quien en su sitio. Bueno, pues a ver qué pasa. Fidel, gracias Fidel, por venir con nosotros. Gracias. Gracias, vámonos. Vamos a otra cosa.